A esta hora, bienvenidos. Vamos a empezar a chequear informaciones en nuestra pantalla. Bienvenidos a Agenda Abierta, donde habitualmente presentamos estos interrogantes para empezar a debatir en redes sociales y luego ampliarlos aquí en nuestro espacio con invitados que suelen ser sociólogos, que suelen ser periodistas, que suelen ser trabajadores. Buscamos justamente avanzar en distintos espacios a la hora de levantar testimonios y cruzar posturas sobre ese hecho. En Bolivia, por ejemplo, el gobierno de facto amenaza con detener senadores del MAS, mientras que el general que ordenó la renuncia de Evo Morales huyó a Estados Unidos con $1 millón. Preguntamos, ¿quién cree que, en nombre de Dios, hicieron esta masacre? Allí algunas de las opciones para empezar a participar. Cuando hablemos de Chile vamos a tener en cuenta que la desaprobación de Sebastián Piñera aumenta a un 85% y el interrogante es, ¿los estudiantes ya ganaron la batalla por la justicia social? Fíjense allí algunas de las opciones y lo que está pasando en Chile hoy. También hay un último minuto. Desde Brasil reportan orden de captura y de prisión para el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. Medios brasileños mencionan que habría ayudado en la fuga de Darão Messer. Además, el expresidente también. Hay otras órdenes de arresto emitidas. Así empezamos. El pueblo boliviano sigue movilizado para exigir la renuncia inmediata de la senadora autoproclamada Yanine Áñez. Pese al plan represivo del gobierno de facto, comunidades indígenas exigen detener la brutal represión policial que registra cerca de 30 víctimas fatales y más de 500 heridos. Cumplidas ya las 24 horas que diera la coordinadora de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba para que Áñez dimita, diversas son las acciones a emprender esta jornada. Al menos 3 movilizaciones ya se realizaron en Cochabamba bajo la consigna común de solicitar la renuncia de Áñez. También fue develado un informe técnico que evidenció cómo fueron utilizadas las redes sociales para legitimar el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Más de 60.000 cuentas falsas y empleadas a modo de robots informáticos influyeron sobre parte de la población, acudiendo a sentimientos de discriminación y racismo contra la mayoría indígena. Hoy en Agenda Abierta analizaremos las acciones del gobierno de facto, así como la agenda de lucha del pueblo boliviano y los movimientos sociales, mientras se incrementa la escasez de alimentos y combustibles que empieza a afectar a la población de las principales ciudades. Telesur, gobierno de facto de Bolivia, avanza en la criminalización del movimiento al socialismo. Arturo Murillo, ministro de facto, anunció este lunes la creación de un aparato especial de la Fiscalía para apresar a senadores del MAS por subversión y sedición. Al conocer el anuncio, Evo Morales rápidamente indicó que la medida aumentaría el grado de persecución política del golpismo alrededor de Áñez contra los seguidores de su propia tolda. El MAS es quien lleva justamente a Evo Morales presidente. La semana pasada ya se había hablado de esta intención del gobierno de facto de perseguir y cazar a exfuncionarios y legisladores. Otro portal, Hispan TV, Evo Morales denuncia proceso para criminalizar a sus simpatizantes. Están reseñando las mismas declaraciones del presidente boliviano. Estas son las repercusiones en todo el mundo de esta decisión asumida. Vamos a otro portal en este caso. Golpe en Bolivia, AM750, están haciendo una cacería. La diputada Alicia Canqui del MAS es quien denuncia que ejército y policía han sacado lo que tienen a las calles para amedrentar a la población. La diputada también ha dicho, ella representa a Chuquisaca, que allí se está dando que el gobierno de Áñez es una dictadura camuflada de democracia y exigen que los dejen legislar e ir a nuevas elecciones. Así entonces, vamos a empezar a ampliar en otros puntos también y en otras informaciones que tienen que ver con Bolivia. Opinión de Bolivia. Cívicos exigen que elecciones se hagan el 19 de enero del próximo año. Luis Fernando Camacho es quien pone esta declaración ayer, un video que comparte en Facebook con la indicación del Comité Cívico de Santa Cruz para empezar ya todo este proceso supuestamente de búsqueda de elecciones, pero donde criminalizan a los del partido opositor, que en este caso es el MAS. Así las voces entonces que señalan los hechos en Bolivia. Vamos a seguir, avanzamos. Datos de la situación en la nación. Fíjense,
Vamos a la información gráfica. En cuanto a la lucha parlamentaria, el movimiento al socialismo, tras el golpe, tiene que este martes se convocó una sesión legislativa para agenda electoral, un llamado a la paz del país. Hay cerca de 30 fallecidos. Se busca convocar al alto mando militar y policial para conocer hechos de violencia. El MAS tiene mayoría de 2/3 en el Parlamento y los presidentes de ambas cámaras buscan pacificar el país, pero han dicho no van a bloquear esta gestión. Entonces, la declaración de este movimiento. En las acciones, como el golpismo trabaja creando cuentas falsas. Allí tienen 60.000 cuentas con etiquetas coordinadas previamente para usar en redes sociales. Ejemplo, Camacho pasó de tener 2.000 seguidores a 130.000 en una semana. Freddy Morales está ahora con nosotros. Bienvenido, Freddy. Hola, buenos días, Marcela. Hay relativa normalidad en la ciudad de La Paz, aunque el tráfico vehicular tiende a reducirse debido a que este es el 6º día en que no hay acceso a la compra de carburantes, de gasolina y diésel fundamentalmente, y también en la ciudad del Alto tampoco hay acceso al gas licuado de petróleo. Hemos estado informando que la planta de Sencata, que distribuye estos carburantes a las poblaciones de La Paz y el Alto, está totalmente cercada y los vecinos no dejan operar a esa planta para la provisión respectiva. Esto es parte de la movilización de los vecinos de la ciudad del Alto contra el gobierno instalado hace una semana. Se está exigiendo la renuncia de estas autoridades y corre un término de 48 horas a partir del último lunes para que estas autoridades puedan renunciar al cargo. De otro modo, se ha anunciado que se iniciará un cerco alrededor de la ciudad de La Paz, es decir, bloqueos alrededor de la ciudad de La Paz para evitar de que puedan fluir alimentos fundamentalmente a la ciudad sede del gobierno. En la Plaza Murillo, donde están el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa, los parlamentarios del Movimiento al Socialismo han anunciado su intención de reunirse esta noche en una sesión de Congreso para analizar tanto la convocatoria a nuevas elecciones como la designación de nuevas autoridades electorales. En Palacio de Gobierno, sin embargo, se ha señalado que la minoría, es decir, 1/3 de los legisladores, no van a participar de esta sesión de Congreso. Han roto prácticamente con el Movimiento al Socialismo. Ayer hubo una reunión y no se llegó a ningún acuerdo. En Palacio de Gobierno se está estudiando la posibilidad de convocar elecciones y designar autoridades electorales mediante decreto supremo. Se ha convocado a una misión de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que llegará en el curso de esta semana, según la información que hemos recabado, para que prepare todo lo relativo al proceso electoral que se va a convocar posteriormente. Se ha señalado que en tanto estos expertos no tengan absolutamente toda la propuesta concluida para que el gobierno que asumió hace una semana pueda hacer la convocatoria, no se va a conocer esa convocatoria que se viene esperando desde hace ya 7 días. Esta es la situación, Marcela, y se espera otro día de negociaciones. Debemos recordar que está en La Paz desde el último sábado un negociador enviado por las Naciones Unidas. Las negociaciones se están realizando en la propia sede de las Naciones Unidas en la ciudad de La Paz, en la zona de Calacoto, zona residencial de esta ciudad, y están participando delegados de la Administración de Gobierno, están participando representantes del Movimiento al Socialismo, el partido que controla el Congreso con 2/3 de sus representantes, y también están participando delegados de la Unión Europea. Se han sumado en las últimas horas la jerarquía de la Iglesia Católica de este país.
Es la situación, Marcela. La provisión de esta ausencia de carburantes está determinando, además de la reducción del tráfico vehicular, está determinando que haya menos oferta de alimentos y que tanto la oferta de alimentos que existe como los servicios estén incrementando los precios hasta en un 100%. Se ha anunciado que en las próximas horas podrían estar de vuelta los camiones cisternas que han sido enviados a Chile y a Perú para importar carburantes desde estos dos países. Sin embargo, las movilizaciones, esa es la otra incógnita, las movilizaciones campesinas están bloqueando las principales vías de acceso a la ciudad de La Paz. Hay bloqueos campesinos en varias regiones del país y en las últimas horas los campesinos de Potosí, que hace 24 horas ingresaron a la ciudad de Potosí, se movilizaron e ingresaron a la ciudad de Potosí, hoy están iniciando una marcha hacia la ciudad de La Paz, que están pidiendo la renuncia de las nuevas autoridades, pero también que haya pacificación en Bolivia. Marcela. Muchas gracias, Freddy. Me voy con Boris Ríos, sociólogo, escritor y miembro de la Comisión de la Verdad. Boris, buen día. Buenos días. A aclarar que ya hace varios meses no estoy en el equipo de trabajo de la comisión. Qué bueno. Contanos, por favor, de acuerdo a tu visión, lo que está pasando en Bolivia en este momento. Bueno, este momento hemos sido testigos de cómo un sector ha promovido un sentido conservador contra el proceso de cambio y a partir de esa articulación, este sentido conservador ha ido avanzando hasta llegar a un momento en el que, presionado el presidente por acciones violentas, por grupos parapoliciales, con la declaración de las Fuerzas Armadas y la policía pidiendo la renuncia del presidente, tuvo que renunciar. A partir de ese momento, el país se ha encontrado en un momento de mucho caos, de muchos conflictos, y este sentido conservador, en vez de buscar una vía de conciliación, lo que ha hecho es radicalizarse. Se ha radicalizado primeramente poniendo como presidenta autoproclamada a la señora Áñez. La señora Áñez ha conformado un gabinete en cuyos ministerios se encuentran personajes como el señor Arturo Murillo, que en un discurso muy parecido a los de los años 60 y 70 de la seguridad nacional, de la doctrina de seguridad nacional, de la doctrina Monroe, ha empezado a hacer la cacería del enemigo interno, que es básicamente la descalificación de todo sector que no esté de acuerdo con la perspectiva que tienen ahora los que manejan el país y buscar una crecida de la represión. Los sectores populares, por su lado, han ido articulando una fuerza que no la habían tenido en el principio de los conflictos y que poco a poco está creciendo. Los bloqueos de caminos en este momento en el eje central de Bolivia son contundentes. El sector de los movimientos sociales originarios y campesinos está articulando una movilización cada vez más fuerte y más contundente, mientras que los sectores populares también en las ciudades han empezado un conjunto de protestas que han sido violentamente reprimidas por aparatos policiales y militares. Se ha hecho el uso de armas de fuego, que se le trata de atribuir ahora a los movilizados las bajas, ¿no? Es realmente inverosímil que se piense decir a través de los medios de comunicación locales, en voz del ministro de Gobierno, el señor Murillo, de que han sido los propios campesinos, los propios cocaleros movilizados, los propios sectores populares movilizados, los que han utilizado armas de fuego para herirse y matarse. Realmente lo que está pasando en Bolivia es una violación de los derechos humanos flagrante y a esto se ha sumado la destrucción de la institucionalidad democrática. El sector de la autoproclamada Áñez está buscando desconocer al Parlamento Nacional. Incluso el ministro Murillo ha hablado de conformar un equipo especial de fiscales para encarcelar a nuestras autoridades parlamentarias nacionales por sedición. Es decir, se está construyendo un discurso de negación de los sectores populares y de su expresión política en el Parlamento y se quiere básicamente desconocer. Esto va a romper la institucionalidad. De hecho, este momento para poder convocar elecciones
la autoproclamada Áñez no va a poder hacerlo por las vías constitucionales debido a que los tiempos ya no se lo van a permitir, debido a que el 22 de enero del año 2020 ella debería dejar el poder en todo caso para poder hacer la transición, pero ese periodo ya no se va a poder cumplir, es decir, estamos frente al peligro inminente de un prorroguismo, de un gobierno que supuestamente se había conformado para llamar a elecciones, que puede quedarse bien 6 meses, como un año o hasta tal vez 2, según las condiciones que estamos viviendo en el país. ¿Áñez es un personaje construido a la medida por Estados Unidos? La movilización que se ha creado ha juntado a muchos sectores del sector conservador y evidentemente se ha impuesto uno de estos sectores. Y este sector es uno que repite básicamente lo que dicen los personeros norteamericanos. Utilizan el discurso más radical que han venido ya repitiendo desde hace mucho tiempo, gente totalmente descalificada como el señor Sánchez Berzaín, que asilado supuestamente en Estados Unidos ha hecho un ataque furibundo contra el proceso de cambio y ha llevado un discurso irracional, pero ahora en la práctica, es decir, toda esa línea construida desde Estados Unidos se está aplicando en Bolivia y hay cómo probar. Aquí hay un punto muy importante y es lo que me dice que no se llegaría, que no dan los tiempos para elecciones en enero y con esto se prorrogaría el mandato de Áñez. Y no se sabe por cuánto tiempo, ya empieza justamente el factor tiempo a sonar una y otra vez respecto a los hechos en Bolivia. Ese factor tiempo también está pesando contra los trabajadores políticos del movimiento al socialismo. Lo que hay que entender en este momento, que los medios de comunicación locales han tratado de ocultar por todas las vías, es de que existe una gran movilización creciente, popular en Bolivia contra el gobierno de facto de la autonombrada Áñez. Esto quiere decir de que hay un conflicto que, si no es resuelto, puede llevar a la muerte de muchas y muchos bolivianos más de los que ya han fallecido, y la ruptura institucional. Si el sector popular es derrotado por las fuerzas de la derecha conservadora, de la ultraderecha conservadora ahora en el poder, vamos a tener por lo menos un retroceso de 20, 30 años en Bolivia. Pero si las fuerzas populares mantienen su perseverancia como lo están mostrando hasta ahora, puede volverse a la institucionalidad democrática. Lo que se tiene que entender también es de que el gobierno autonombrado ya no tiene los tiempos suficientes para poder llevar adelante las elecciones como se había previsto antes del 22 de enero y hacer la transición democrática como corresponde a un nuevo gobierno. Y por otro lado, hay una intentona alimentada por varios sectores de ultraderecha de pedirle a la autonombrada Áñez que convoque elecciones de una forma totalmente arbitraria, inconstitucional, a partir de un decreto supremo. Para hacer esto va a requerirse necesariamente la proscripción de la bancada del movimiento al socialismo, que ya hemos visto hace un par de días como el ministro de Gobierno, el señor Arturo Murillo, ha explicado de que se estaría conformando un grupo de fiscales especiales para aprehender a los parlamentarios sediciosos. Esta es una amenaza terrible y realmente en Bolivia estamos en unos días muy complicados. Muchas gracias, Boris. Bueno, muchas gracias. Pedimos por favor que Telesur, como otras agencias internacionales, no dejen de informar lo que está pasando en Bolivia, porque los medios de comunicación locales están jugando un papel realmente destructivo. Queda claro, muchas gracias por esa confianza. Vamos a ir a ver en redes sociales qué es lo que está pasando, cómo ustedes participan. Gobierno de facto amenaza con detener senadores del MAS, mientras que el general que ordenó la renuncia de Evo Morales huyó a Estados Unidos con $1 millón. Preguntamos quién cree que en nombre de Dios hicieron esta masacre. Nadie cree, 13%. El Dios del capitalismo, 29%. Áñez genocida, 58%. Esto es lo que responden ustedes. Nos vamos a ir a la pausa con una conmemoración especial. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. Un tema muy, muy alarmante y necesario de abordar en nuestras familias. Siempre por lo más chiquito, familia, comunidad, Estado.
Allí vamos a estar todos representados, es importante levantar esta voz. Distintos sectores de la oposición presentarán ante el Congreso Nacional una acusación constitucional contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Destitución e inhabilitación por 5 años es el objetivo de esta acusación, que intentará rendir cuentas ante la justicia al mandatario chileno por su implicación directa en las graves violaciones de los derechos humanos durante el despliegue continuo de carabineros, Fuerzas Armadas y agentes policiales durante las manifestaciones populares. Mientras tanto, miles de chilenos se movilizarán en la ciudad de Santiago de Chile para realizar un caupolicanazo para recordar el único acto público oficial en que la oposición pudo reunirse para manifestar su rechazo al plebiscito convocado por la Junta Militar para aprobar la Constitución actualmente vigente. Manifestaciones artísticas, cacerolazos, cabildos abiertos, toma de instituciones de educación públicas en el panorama que se vive en las calles de Chile a nivel nacional, quienes exigen una nueva constitución y un nuevo modelo donde todos los sectores sociales tengan garantizados sus derechos en igualdad de condiciones. Hoy en Agenda Abierta haremos un seguimiento de las diversas luchas que impulsa la ciudadanía desde hace un mes. La tercera, se quiebra el Frente Amplio, acuerdo por nueva constitución profundiza diferencias. Esto es lo que pronostican algunos integrantes de ese frente. Quienes firmaron generaron molestia. Hay diputados acusando a sus pares de haber actuado dentro de una cocina y de haber negociado a espaldas de la gente. Allí los resultados. Avanzo. EMOL, Corte ordena a carabineros no usar perdigones o gases tóxicos contra bomberos de La Serena. La sala también levantó otro recurso judicial presentado en contra de carabineros por el uso de estos elementos. Así están reprimiendo a su propia gente. Avanzo, hay otras informaciones también para ir mostrándoles. Me voy de inmediato al lugar de los hechos. Este martes la oposición va a presentar ante el Congreso una acusación constitucional contra el presidente Piñera. Buscan destituirlo e inhabilitarlo de cualquier cargo o a aspirar a un cargo público por 5 años. Leonel Retamal a esta hora nos amplía. Bienvenido, ¿cómo te va? Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Como comenta ya, este día martes comienza a tomar forma la lista política de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, una idea que surge luego de acumulando varios eventos, varios hechos del actuar durante este mes de estallido social aquí en Chile. El hecho de haber llamado a los militares, la responsabilidad sobre el actuar de carabineros, en fin, son esos dos elementos principales los que están configurando esta acusación, que para ser realistas es bastante improbable que ocurra, puesto que requiere unos quórum súper elevados y la derecha tiene
tiene los votos en el Congreso. De todas formas, se están trabajando, se está presionando para que haya una responsabilidad política en este caso. También se va a avanzar en la acusación contra su para problematizar y para ir atando cabos a lo que va arrojando este mes de movilización, teniendo claro las responsabilidades políticas y esto se ha movido en distintos lugares. Por un lado, las acusaciones y la mirada puesta sobre la derecha, lo que tú dices también, este remesón político que ha provocado en la izquierda con la firma del acuerdo por un sector del Frente Amplio, y mientras tanto las calles siguen movilizadas. El día de ayer vimos que nuevamente tomaron masivamente las calles, aunque hubo una estrategia de carabineros de represión y de sacar rápidamente a la gente de Plaza Italia. Otra de las cuestiones que hay para el día de hoy es un encuentro de trabajadores de la salud en el marco de un paro nacional de lo que he llamado aquí en Chile Mesa del Sector Público, que se refiere a 16 gremios que forman parte de los trabajadores del Estado, entre ellos de salud, trabajadores de comercio, relacionados con las instituciones del Estado, ministerios, en fin. Ellos están convocando un paro nacional para el día de hoy y también para mañana, 20 de noviembre, y van a comenzarlo con este caupolicanazo para poner de relieve las demandas que hay en el área de la salud y poder, avanzar las ideas de los cabildos, de la propia organización que se ha dado el pueblo chileno para poder salir con una respuesta constituyente a este proceso de crisis que se ha dado, pero también presionar en que se mejoren los presupuestos. Está en pleno debate la ley de presupuestos para el año 2020, así que los trabajadores y los sectores sociales ya están poniendo su voz sobre ese tema, Marcelo. Ahí viene la cuestión justamente, poder levantar la voz ante el problema. ¿Hay algún mecanismo o un antecedente institucional que nos dé alguna lectura sobre este caso, Leonel? La verdad es que todo el proceso, ayer conversamos con una historiadora y es un proceso bastante inédito, tanto por la magnitud del estallido social como por cómo golpeó a la clase política, que tampoco tuvo respuestas claras durante los primeros días, si bien más adelante y ahora ya completando un mes, el gobierno ha salido a proponer y a tratar de ganar la iniciativa política que la tiene en la calle todavía. Los mecanismos de participación que están habituales son el tema del lobby, por un lado de los trabajadores que van al Congreso a presentar sus posturas frente a una discusión, y también las demostraciones de calle. Así que esas dos vías se están trabajando, y además viene toda la discusión de cómo se va a implementar este acuerdo constitucional, que si bien es rechazado en las calles, al parecer va a comenzar su discusión en el Congreso, y por lo tanto los actores sociales tienen que ver cómo se van a sumar a este proceso por un lado, o si es que va a seguir la movilización para echar abajo este acuerdo. Todavía eso está por verse. Hemos visto que ya nadie predijo que algo como lo del 18 de octubre podría pasar, así que el panorama político en Chile se ha vuelto bastante incierto, y un campo político que era bastante predecible y con categorías bien definidas a ojos de sociólogos y analistas políticos, hoy se vuelve un minuto y un momento interesante que puede tomar cualquier cauce dependiendo de los actores que tomen la iniciativa. Marcela. Muchas gracias. De inmediato vamos a ir a chequear las respuestas a la pregunta que tenemos justamente sobre Chile aquí en nuestra agenda abierta. Hoy les estamos consultando a ustedes. Habitualmente cerramos con la presentación del tema, la actualización y las respuestas Twitter. Así que vamos a ir a mostrar entonces este interrogante y qué es lo que ustedes van respondiendo, cómo van participando justamente a raíz de los hechos en Chile, donde estamos diciendo ya hay una situación exacerbada de violencia en las calles. Hubo una propuesta con un acercamiento entre actores de la oposición y Piñera que es rechazada por los ciudadanos en la calle. Así que los estudiantes ya ganaron la batalla por la justicia social. Aún falta, dice 67%.
Sí, 19%, no 14%. Así las cosas, me preparo para mostrarles también sobre el caso ERE. 6 años de cárcel para Griñán, 9 de inhabilitación para Chávez. Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, han sido condenados por la audiencia en esta sentencia del caso ERE. Chávez ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación y Griñán a 6 años de cárcel. Era un breve paréntesis para otra vez volver a Chile con nuestro invitado. Aucán, ¿puedes oírnos? Bienvenido. Le escucho perfectamente. Escucho perfectamente. Qué bueno, muchas gracias. Aucán Wilcamán, trabajador, luchador social por la comunidad mapuche. Hablemos de lo que está pasando, por favor, en Chile, en tu país. Bueno, muy buenos días a todos los auditores de Telesur. Efectivamente, en Chile hoy día hay una gran movilización nacional en contra del modelo económico que se ha instalado desde la era de la dictadura militar hasta el día de hoy. Un modelo económico que causa exclusión social a la gran mayoría del pueblo chileno. A la vez estamos bajo un ordenamiento jurídico constitucional establecido por la dictadura militar. Paralelamente, Chile es un país de una economía abierta en donde prácticamente todos los acuerdos económicos multilaterales que se han establecido a nivel internacional con la potencia causan un gran daño a la mediana y a la pequeña economía y a los pueblos indígenas en particular en Chile. Y esas son las causas que hoy día hay una gran desaprobación al actual gobierno, pero a la institucionalidad y al modelo económico establecido en Chile, que es el modelo económico neoliberal. Sabes que una de nuestras televidentes está escribiendo a través de Twitter y nos dice: ese 15% de aprobación que tiene Piñera es mucho para él y seguirá negándose a convocar a una asamblea constituyente. ¿Qué pensás que puede pasar en un futuro próximo en la política chilena? Lo más apropiado que ahora debiera actuar el presidente Sebastián Piñera, no solo con el 15%, sino tiene hoy día en las últimas encuestas el 9%, prácticamente debiera renunciar, debiera dar paso a un nuevo proceso de elección y ese proceso de elección establecer las reglas. Para un proceso constituyente y una nueva constitución. Pero no se puede, hasta el momento como se ha hecho con el acuerdo denominado Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, que lo han convenido los mismos actores responsables de la exclusión, de la pobreza, de la marginación del pueblo chileno y de los pueblos indígenas. En definitiva, el acuerdo que han convenido entre el gobierno y los partidos políticos que operan en el Congreso Nacional simplemente es un salvavidas para ello. Lo que correspondería es que se ponga fin al mandato. En Chile no existe el mandato revocatorio como en otras constituciones democráticas. Por lo tanto, debiera ponerse fin al mandato presidencial, elegirse nuevo presidente, senador y diputado, y a partir de ahí establecer las reglas del juego para una nueva constitución en donde se elijan de manera libre y soberana los constituyentes. De lo contrario, este es un nuevo arreglín, este es un nuevo pacto para seguir manteniendo el mismo modelo económico, porque son los mismos actores responsables de las causas de las tensiones y controversias en el país. ¿Qué debería tener entonces esa nueva constitución para lograr paz, tranquilidad y sobre todo diálogo entre las distintas opciones políticas en Chile? El gran problema que entre los actores que van a determinar la ley de la nueva constitución, tal como lo han convenido en los días pasados, el denominado Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, prácticamente tiene muchas partes tramposas. Al momento de establecer como una posibilidad que se elijan el 50% de los constituyentes y con los 50 que hoy día ya están elegidos prácticamente está imposibilitado un cambio. Más
el quórum que se le establece para modificar la nueva Constitución es la misma esencia, la génesis que estableció la dictadura militar para impedir cualquier cambio significativo de la Constitución política. Y en el mejor escenario que se elijan todos los constituyentes, prácticamente se va a reproducir exactamente lo mismo, la misma práctica, los mismos vicios de los grandes bloques de los partidos políticos que son la derecha por un lado y lo que sería Nueva Mayoría, que es un grupo que ya se ha especializado en cuanto a mantenerse en el poder. Eso va a generar dos situaciones que va a impedir, va a obstaculizar la participación ciudadana, va a impedir y obstaculizar la participación de los pueblos indígenas. En la nueva Constitución que se presume que sucederá, no hay ninguna posibilidad de participación de los pueblos indígenas. Por lo tanto, se aplica la doctrina de la negación. Y la ciudadanía, aquel que estuvo en la calle, aquel que estuvo luchando, que produjo los hechos para llevar a ese acuerdo, empujar ese acuerdo que no es el mejor, sin embargo no va a tener posibilidades, porque las reglas del juego las establecen los mismos que están en el poder, los mismos que están cuestionados desde hace 30 años y que no quieren dar cambio y posibilidad de participación de manera soberana al pueblo. Por lo tanto, la única manera es que haya nueva elección al más breve plazo, desde el presidente, senador y diputado, y esos recién electos de manera soberana establezcan las reglas de procedimiento para un proceso constituyente genuino y que se conozca previamente. El acuerdo que ha establecido el gobierno con la oposición prácticamente señala que serán una comisión técnica, y esa comisión técnica proviene de los mismos partidos que están gobernando y de los mismos partidos que hacen denominada oposición, y se han autoadjudicado el concepto de oposición. Allí no hay oposición, el Congreso no es la oposición está en la calle, la oposición está en la calle a lo largo y ancho del país. El Congreso Nacional, los diputados y senadores no son oposición. Ellos han arrogado ese concepto. La oposición está en las calles de Chile y está también en las comunidades mapuche. Hablamos de que la oposición está en las calles y hay más de 17.000 detenidos en el mes de protestas en Chile. Creo que ese es un número muy significativo para plantear también y poner en debate cómo se criminaliza la protesta social en Chile. Así es, y es por eso que en el día de hoy al presidente Sebastián Piñera se le va a interponer la acusación constitucional en su contra, porque ha cometido 5 tipos de abuso al margen de la Constitución y la ley. Por ejemplo, el hecho de establecer el estado de excepción con amplia libertad para que actúen los militares y la policía, se cometió la ejecución extrajudicial por un número de casi 30 personas, por más de 1.000 personas que fueron afectados y torturados por abuso en contra de mujeres, detenciones arbitrarias en contra de niños, lo que constituyen un crimen de lesa humanidad. En segundo lugar, esa decisión el presidente de la República debió haber comunicado previamente al Congreso su decisión de establecer un estado de excepción, porque la Constitución así lo establece. Sin embargo, lo hizo recién al final, el día 24, 15 días después de haber adoptado la decisión. Por tanto, a partir de los hechos constitutivos de crimen de lesa humanidad, prácticamente hoy día al presidente se le va a acusar constitucionalmente para que deponga su cargo y sea procesado judicialmente en el país. Aunque personalmente yo no tengo confianza que se le va a procesar penalmente, pero sin embargo queda la gran herramienta para el pueblo chileno, la familia afectada, los pueblos indígenas y los mapuches en particular, de llevar al presidente de la República, el momento que sea desaforado y destituido, a la Corte Penal Internacional que está regulado por el Estatuto de Roma. Esta es la única institución internacional
que nos va a dar la garantía. Por eso, a partir del destino que haya en el Congreso en el día de hoy, en la acusación constitucional, las personas afectadas, los opositores, los peticionarios, los afectados por la política represiva por el Estado chileno, vamos a tener que llevar al expresidente de la República a la Corte Penal Internacional para que responda por los crímenes de lesa humanidad, que significa ejecución extrajudicial, detención arbitraria, tortura, abuso sexual, entre otros, y detenciones a niños. Aucán, ¿por qué le tienen confianza a lo que surja presentándose bajo norma del Estatuto de Roma? Tenemos una mayor confianza porque, en definitiva, los tribunales chilenos aquí han operado en base a los intereses de quien gobierna. Aquí los órganos, que es la Fiscalía del Ministerio Público, lo nombra el gobierno de turno. Prácticamente, entonces, ellos desempeñan una función a los intereses del gobierno de turno y viene otro, hace lo mismo, y esa ha sido la causa que han criminalizado al pueblo mapuche. Por eso cada gobierno ha tenido la fiscalía y los tribunales a plena disposición para detener, criminalizar y encarcelar a los que han luchado, entre ellos al pueblo mapuche, y es por eso se le ha aplicado la ley antiterrorista. El Tribunal Penal Internacional nos da mayor garantía en el sentido de que los delitos están configurados y tendremos la prueba suficiente para allí llevar al expresidente de la República a la Corte Penal Internacional. Queda clara entonces la postura, Aucán. Gracias por este tiempo. Muchas gracias también a ustedes y seguimos en comunicación desde el territorio mapuche, que ya hemos anunciado nuestra propia Asamblea Constituyente Mapuche para la formación de un gobierno mapuche en el sur, desde el Biobío al sur, en vista que el Estado chileno sigue aplicando la doctrina de la negación con nosotros. Muchas gracias. Aucán, ese inicio de esa decisión, ¿tiene fecha ya? Tiene fecha ya la sesión de la Asamblea Constituyente Mapuche. ¿Cuándo se es? realizará el día 11 y 12 de diciembre. Y esa sesión en la segunda sesión de la Asamblea Constituyente, en donde elaboraremos y adoptaremos un estatuto para la formación de un gobierno mapuche. Y quiero aclarar y dejar claro para todos, sin excepción, va a ser para redactar y adoptar un estatuto para la formación de un gobierno mapuche en el marco del derecho internacional, no en base al acuerdo que han convenido nuestros vecinos chilenos en el país. Queda claro, allí estamos presentes, entonces ya agendamos la fecha. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto, muchas gracias. Otros temas también a esta hora. Hace un mes Estados Unidos le impuso a España una serie de aranceles y ya los españoles están pagando graves consecuencias. Aceite de oliva, queso, frutas, mariscos, sus productos estrellas, hoy con aranceles tienen estas afectaciones. El pasado 18 de octubre, Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos agroindustriales de España, como lo son vino, aceite de oliva, aceitunas, quesos y entre otros. La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, Gemma Cortijo, dijo que los aranceles impuestos por la administración Trump afectan a productos muy populares en Estados Unidos. Asimismo, alertó que los nuevos aranceles van a tener un efecto devastador sobre las empresas que se ven afectadas, ya que las subidas obligan a los importadores a inclinarse por productos provenientes de otros países, como es el caso del aceite o del vino. En ese sentido, Eusebio García de la Cruz, que forma parte de la North American Olive Oil Association, donde el 60% son aceiteras españolas, intenta gestionar su situación con acumulación de stocks, reduciendo márgenes de algunos productos de alta gama e incluso admite recibir aceite de terceros países como Túnez y Marruecos. La nueva tasa de Washington también afecta casi todos los quesos españoles, incluido el manchego,
una exportación que el año pasado movió 87 millones de euros. Y otro producto perjudicado son los mariscos, que mueve 84 millones de euros. La Cámara de Comercio calcula que el 23% de las exportaciones de fruta a Estados Unidos se ven afectadas, lo que representa 23 millones de euros de los 89 millones de euros que facturó el año pasado en ese país. En Honduras, representantes del sector de combustibles expresaron su versión sobre las ventas de gasolina ambulante en el país. Están inquietos por estas llamadas bombas PAD, que han aumentado su consumo de forma muy acelerada, de 450 gasolineras instaladas a más de 600 en todo el país. Esto trae problemas porque no tienen auditoría, no están registradas de manera oficial y el ente dice que en el 2015 esperan una ley de comercialización para que puedan regular justamente ese mercado. Pero mientras tanto, mientras desde el 2015 se iniciaron esas gestiones, hasta ahora no hay resultados. A esta hora entonces, Madeleine García se suma con más informaciones. El gobierno nacional aquí en Venezuela, presidido por Nicolás Maduro y varios partidos de la oposición, siguen los trabajos en la mesa de diálogo nacional. Madeleine. Saludos. Luego de 2 meses de haberse instalado la Mesa Nacional de Diálogo, el presidente Nicolás Maduro se reunió por primera vez con el sector de la oposición democrática para revisar los avances de los acuerdos firmados. Claudio Fermín, uno de los representantes de la oposición, dijo que saludaba la reunión porque habían avanzado en los diferentes temas. Lo más importante, que lo han logrado en paz, en medio de las diferencias. La violencia obstruye e impide que no se avance en lo que le conviene al país, dijo Claudio Fermín. Uno de los puntos tiene que ver con la instalación de la comisión conformada tanto por el gobierno como por la oposición, incluso la oposición radical, coordinada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, aun cuando éste lo niegue, para nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones parlamentarias del año 2020. Se está construyendo de manera gradual pero firme esa comisión para comenzar a recibir a los candidatos y designar a un nuevo organismo electoral. También dijo Claudio Fermín que en la Mesa Nacional de Diálogo han conversado sobre una legislación de inclusión de democracia participativa para la representación proporcional de las minorías en el país. En lo económico se han hecho algunos planteamientos de canje de petróleo por medicinas y alimentos y para ello piden a los diferentes sectores políticos, empresariales y eclesiásticos que sirvan de interlocutores para poder lograr medidas que ayuden a la población. En conclusión, comenzarán a hacer una conjunto de diligencias con organismos internacionales, con mecanismos de conciliación, con grupos de contactos con otros países, para que el mundo sepa de los esfuerzos que se están haciendo y que están haciendo los venezolanos por superar las diferencias. Dijo Claudio Fermín, hay 40, 50 temas que tenemos severas diferencias, pero hay 6 o 7 que son de vida o muerte para el país, para la paz, la convivencia, la reconciliación, la reinstitucionalización de Venezuela, la corrección de errores. Dan la bienvenida al apoyo internacional, pero sin injerencia. Lo que no queremos es que se subestime y se ignore que los venezolanos sí son capaces de ponerse de acuerdo, por muy profundas que sean estas diferencias, puntualizó Claudio Fermín. Por su parte, el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que la Mesa Nacional de Diálogo ha asentado las bases para lograr un verdadero proceso de reconciliación y de fortalecimiento de la institución democrática en un clima de respeto a la soberanía de Venezuela. Es el elemento fundamental, la reconciliación nacional, que pasa por el reconocimiento por parte de los que incurrieron en acciones violentas y que se escuche a las víctimas para pasar la página y lograr el perdón. Los sectores que apostaron a la violencia fracasaron, dijo Jorge Rodríguez, al tiempo que confirmó que sigue el mecanismo de Oslo con el gobierno de Noruega, así la oposición radical lo niegue. Esta es la información. El diálogo avanza. Muchas gracias, Madeleine. Acompáñenme, vamos a ver el mundo deportivo también.
Hoy que es un súper día justamente, la garganta no va a dar y aquí hay un aire acondicionado brutal. Me niego a usar inhaladores y justo es el día, con este aire brutal, el día que hay 5 goles en un partido de fútbol. Con lo que me gusta narrarles y contarles esto. Vamos a ver, buenas noticias. La selección venezolana en este caso es quien nos entrega este show de goles. Osaka, Japón, ahí nos vamos. Primer gol, Salo. A ver, vamos con las imágenes. Ahí lo tienen. Y esto va a ir más rápido que la medida de los goles. El primer gol, 8 minutos. Salo dijimos. Después, ¿a quién le llegó el turno? Minuto 31. Segundo gol y Salo de nuevo. A ver, 3 minutos más tarde. Tercer gol. Ajá, Salo otra vez. Y sí, justamente. 3 al hilo, Salomón Rondón, minuto 38, Soteldo, 4-0, ya sentenciaba el partido. Fíjense cómo viene Japón intentando anotar recién en el descuento el minuto 70 por intermedio de Yamaguchi. Ahí entonces están viendo algunos de los tramos emotivos de este partido. Hay alegría en Venezuela, a las 11 de la mañana en nuestra pantalla, más de lo que pasaba. Ahora sí, Noboa, pedalista ecuatoriano, ganador en la primera etapa que arrancó en la capital, con presencia de equipos locales Colombia y Perú. 27 años tiene Sebastián Noboa, obtuvo la camiseta de líder, hizo el periplo inicial de 1 kilómetro. En Quito, 1 minuto y 6 segundos le llevó. Escoltado por Sebastián Rodríguez, quien llegó a la meta 1 segundo más tarde, y Ricky Gordillo con 1 minuto y 8 segundos. 11 escuadras, 2 extranjeras, están compitiendo en lo que es el evento de ciclismo más importante en esta nación. Segunda y tercera etapas tendrán lugar hoy entre Quito y Cayambe, 56 kilómetros de recorrido, y Atuntaqui, provincia de Imbabura, son 40 kilómetros aproximadamente de circuito. Uy, gracias a todos. Qué bonita imagen. Hasta luego.